Hola profesora, mi grupo y yo vamos a hablar sobre los impactos ambientales de los manglares de Tumbes. Mi grupo está conformado por Angie Alcalá, Geraldine Altamirano, la que habla Kiumi Reyes y por último María Rojas. Los manglares de Tumbes constituyen el único ecosistema del manglar existente en el Perú. Son considerados uno de los ambientes naturales más valiosos del país debido a su gran biodiversidad. En ellos habitan numerosas especies de flora y fauna, las cuales dependen directamente de este ecosistema para sobrevivir. Además, los manglares cumplen funciones ecológicas fundamentales, ya que protegen las zonas costeras frente a la erosión, sirven como refugio y área de reproducción para diversas especies y contribuyen al equilibrio ambiental. Sin embargo, a pesar de su gran importancia ecológica, los manglares de Tumbes enfrentan diversos problemas ambientales que amenazan a su conservación. Entre los principales se encuentra la polución del agua y del suelo, la contaminación atmosférica y la deforestación. La expansión urbana y la sobreexplotación de recursos hidrobiológicos de esas actividades, en su mayoría causadas por la intervención humana, generan un deterioro progresivo de este ecosistema, afectando a las especies que habitan en él, como también a las personas que dependen de los recursos para su sustento. Por ello, resulta fundamental conocer las causas de estos impactos y comprender sus consecuencias para abordar la importancia de proteger este ecosistema. En este ecosistema se encuentra ubicado en la región de Tumbes, al norte del Perú, cerca de la frontera con Ecuador. Cuenta con una extensión de 5.200 hectáreas y presenta un clima cálido durante gran parte del año, con temperaturas que oscilan entre los 24 centígrados y 27 centígrados. Gracias a estas condiciones alberga especies representativas como el mangle rojo, el cangrejo del manglar y la concha negra, recursos que también tienen importancia económica para las comunidades locales. Ahora explicaré las principales zonas degradadas de los manglares de Tumbes. La degradación ambiental de los manglares de Tumbes se concentra principalmente en sectores cercanos a centros poblados, zonas de extracción de recursos hidrobiológicos y áreas donde existe una intensa interacción entre las actividades humanas y el ecosistema. Como podemos observar en el mapa, esta área corresponde al Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes, ubicado en la región Tumbes. En este sector podemos identificar Puerto Pizarro y las áreas del manglar donde se desarrollan diferentes actividades pesqueras, extractivas y turísticas. Debido a esta interacción constante entre la población y el ecosistema, estos sectores presentan una mayor presión antrópica y son más vulnerables a los procesos de degradación ambiental. En estos espacios se observa acumulación de residuos sólidos, contaminación del agua, alteración progresiva de hábitats naturales, lo que evidencia una fuerte presión sobre el ecosistema. Ahora pasamos a las causas que originan los impactos ambientales en este ecosistema. Uno de los principales problemas es la contaminación hídrica, provocada por el vertimiento de aguas residuales domésticas sin tratamiento, residuos sólidos y sustancias químicas provenientes de actividades agrícolas y productivas. Estos contaminantes alteran las propiedades físicas, químicas y biológicas del agua, modificando así parámetros como la salinidad, la turbidez y la concentración de oxígeno disuelto. Además, el exceso de nutrientes puede generar un proceso denominado eutrofización, que consiste en la proliferación excesiva de microorganismos y algas. Esto reduce la disponibilidad de oxígeno para peces, crustáceos y moluscos, afectando el equilibrio ecológico del manglar. Otro importante impacto es la contaminación del suelo, originada principalmente por la acumulación de residuos sólidos, plásticos y sustancias químicas. Esta contaminación altera las propiedades del suelo, afecta el ciclo natural de nutrientes y dificulta el crecimiento y regeneración de la vegetación en manglar.
Asimismo, los plásticos pueden fragmentarse en microplásticos e incorporarse a la cadena alimentaria mediante procesos de bioacumulación. Finalmente, la contaminación atmosférica también influye sobre este ecosistema. Las emisiones generales por vehículos, actividades industriales y la quema de residuos incrementan la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esto contribuye al calentamiento global y altera las condiciones climáticas necesarias para el adecuado funcionamiento del ecosistema, reduciendo así su resiliencia ecológica frente a las perturbaciones ambientales. Continuando con las causas de los impactos ambientales, en cuarto lugar tenemos la deforestación y la expansión urbana desordenada. La tala ilegal de los árboles de mangle, sumado a la construcción de infraestructura y la conversión de terrenos para actividades productivas, no solo reduce el área verde, sino que destruye por completo hábitats naturales y rompe la conectividad ecológica de las especies. Como quinta causa encontraremos la sobreexplotación de recursos hidrobiológicos. Especies claves como el cangrejo del manglar, la concha negra y la concha huequera, que son el sustento de las comunidades locales que sufren presión comercial enorme. Al no respetarse las vedas y extraer ejemplares juveniles, se supera la capacidad de recuperación natural del manglar, alterando drásticamente las cadenas alimenticias. ¿Cómo repercuten todas estas causas en los factores bióticos, es decir, en los seres vivos del ecosistema? Las consecuencias son devastadoras y se dividen en dos frentes. En este caso, en la flora, observaremos una alta mortalidad de los árboles de mangle, una alarmante disminución de su regeneración natural y la pérdida progresiva de la cobertura vegetal, lo que reduce la capacidad del ecosistema para capturar carbono azul. En la parte de la fauna, el impacto es directo en la reducción de las poblaciones de concha negra y el cangrejo de manglar. Además, la contaminación de las aguas altera las comunidades de peces y obliga a la migración forzada de diversas aves residentes y migratorias que ya no encuentran refugio ni alimento. Ahora pasamos a las consecuencias en los factores abióticos, que son los componentes no vivos que sostienen el entorno. Primero veremos el agua y el suelo. En el agua, el ingreso de contaminantes y químicos de las actividades cercanas altera por completo su salinidad y reduce el oxígeno disuelto. Esto ocurre principalmente por los desechos de las actividades langostineras y agrícolas de la zona, además de la basura cercana de las ciudades. Todo esto crea zonas muertas donde el agua se vuelve tóxica y los animales ya no pueden respirar bien. Por otro lado, en el suelo, la acumulación de residuos y plásticos de un solo uso genera un daño terrible y profundo al ecosistema. Al ser materiales que no se degradan, estos desechos se acumulan en la superficie y se entierran, haciendo que el suelo marino se compacte por completo y pierda su porosidad natural. Esto bloquea el paso del aire y de la luz, creando una barrera física. Como consecuencia directa, el terreno pierde rápidamente sus nutrientes y la fertilidad que las raíces de los árboles necesitan para poder respirar y absorber el agua de manera limpia, lo que termina ahogando las raíces y frenando por completo el crecimiento y desarrollo del manglar. Finalmente, en el aire y clima, las emisiones de gases elevan la temperatura local de la zona. Esto altera los patrones climáticos del norte y deja al manglar muy vulnerable ante eventos extremos como el fenómeno del Niño. Cuando este fenómeno golpea y trae lluvias torrenciales, inundaciones y cambios de temperatura tan drásticos que desequilibran y arrasan con todo. Al estar el ecosistema ya debilitado, pierde sus defensas naturales y cualquier golpe climático fuerte causaría daños graves que tardarían décadas en recuperarse. Hemos llegado a tres conclusiones fundamentales. Primero, que los manglares de Tumbes son un ecosistema estratégico para la biodiversidad peruana, la protección de la costa y la provisión de los recursos.
Segundo, concluimos que su degradación se debe a la actividad humana, principalmente por la deforestación y la contaminación del agua, suelo y aire. Y finalmente, que estos impactos reducen los beneficios que el manglar da a la población, por lo que se requiere fortalecer con urgencia la educación ambiental y las leyes de proyección. Nuestras reflexiones nos llevan a entender que este estudio demuestra que las acciones humanas dañan gravemente a la naturaleza si no son sostenibles, afectando tanto a las especies como a las familias que dependen de ellas. Como sociedad, proteger a los manglares de Tumbes implica reconocer su valor ecológico, económico y social. Solo mediante un compromiso colectivo y un uso responsable de los recursos podremos preservar este ecosistema para el futuro. Referencias bibliográficas. Para esta presentación se han utilizado fuentes oficiales clave. Nos basamos en los monitoreos e investigaciones del Instituto del Mar del Perú sobre el cangrejo del manglar en Tumbes. También incluimos los reportes del Ministerio del Ambiente, MINAM, respecto a la conservación de humedales y finalmente los documentos y planes maestros del CERNAP que reconocen la importancia de este santuario nacional.